Tengo 78 años. No soy médico, ni naturista, ni experto en salud. Soy simplemente una persona mayor que, durante años, creyó que el malestar era parte inevitable de envejecer. Me refiero a esa sensación que muchos conocen. Te levantas de la cama y de repente todo gira. El suelo parece moverse bajo tus pies, te falta el aire unos segundos y tienes que quedarte quieto, esperando que se te pase. Durante meses me levantaba así, mareado, con la cabeza como nublada y las piernas sin fuerza. A veces hasta me costaba llegar al baño sin apoyarme en las paredes. Mi familia me decía que era normal, que a mi edad el cuerpo ya no responde igual. Los médicos tampoco me daban muchas respuestas. Me recetaron más pastillas, una para la presión, otra para la circulación, otra para dormir. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era vida. Yo no quería pasar mis últimos años así, con miedo de caerme, con miedo de salir a caminar, con miedo de levantarme de la cama. Y entonces pasó algo que no esperaba. Una tarde cualquiera, mientras tomaba un té en casa de un viejo amigo, me ofreció una bebida que él mismo preparaba. «Pruébala», me dijo. «No hace milagros, pero a mí me ayudó». No tenía muchas esperanzas, pero acepté por cortesía. La bebida era sencilla, con ingredientes que cualquiera tiene en casa. No sabía en ese momento que ese vaso, tan común, tan natural, sería el primer paso hacia un cambio profundo en mi cuerpo. No te voy a mentir, no fue de un día para otro, pero tras una semana empecé a notar algo. Me levantaba con más estabilidad, no me mareaba tanto, y al cabo de unos días más, el mareo desapareció por completo. Volví a caminar con seguridad, a sentir mi cuerpo más firme, más despierto. Por eso estoy aquí hoy. No para venderte nada, no para prometerte milagros, sino para contarte lo que a mí me funcionó. Quiero mostrarte qué llevaba esa bebida, cómo puedes prepararla tú también en casa, y lo más importante, por qué puede ayudarte a limpiar tus arterias y eliminar esos molestos mareos matutinos. Pero antes de seguir, me encantaría conocerte. Dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Me encanta leerlos, y así sabré a quién le estoy hablando hoy. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar mucho más que tus mañanas. Todo empezó con pequeños avisos. Nada dramático, nada que pareciera urgente. Un ligero mareo al levantarme de la cama. Una sensación de que la habitación giraba apenas abría los ojos. Pensé que era por levantarme muy rápido. «Levántate más despacio», me decía mi hija. «Eso es normal a tu edad», me repetían una y otra vez, así que no le di importancia. Pero los avisos siguieron. Algunos días, al levantarme del sofá, veía como una especie de neblina frente a mis ojos. Tenía que parpadear varias veces hasta que la vista se aclaraba. Había mañanas en que me sentía flojo, sin energía, como si no hubiera dormido nada, aunque la noche anterior hubiese descansado bien. Incluso notaba que las piernas me temblaban un poco al estar de pie mucho tiempo. Pero no dolía, no molestaba mucho. Así que lo dejé pasar. Mi familia no parecía preocupada. Me decían que eran cosas de la edad, que todos pasaban por eso tarde o temprano. Incluso el médico general me dijo que era parte del desgaste natural del cuerpo. Me aumentó la dosis de una pastilla para la presión y me recomendó moverme un poco más. Y como yo confiaba en que los médicos saben más que uno, me fui a casa creyendo que todo estaba bajo control. Qué equivocado estaba. Un día me llevé un buen susto. Fue una mañana como cualquier otra. Me levanté, fui al baño y entré a darme una ducha. Todo iba normal, hasta que salí del agua. Apenas puse los pies fuera de la ducha, sentí que el cuerpo me pesaba como si me hubieran vaciado la energía. La cabeza me daba vueltas. Alcancé a agarrarme del toallero antes de caer. Me quedé allí, temblando, completamente desnudo, esperando que se me pasara. Respiraba hondo y no lograba estabilizarme. Me tomó varios minutos recobrar algo de fuerza y sentarme en el borde de la cama. Ese día entendí que algo no iba bien. Fue entonces cuando comencé a hacerme preguntas.
¿Por qué el cuerpo reacciona así? ¿Qué está fallando por dentro? Empecé a investigar, a leer, a preguntar. Y en muchas de esas lecturas aparecía una palabra que nunca me había preocupado demasiado: circulación. La circulación es lo que mantiene viva cada parte de nuestro cuerpo. Es el sistema que lleva sangre, oxígeno y nutrientes a todos nuestros órganos. Si la circulación falla, el cuerpo empieza a apagarse lentamente. Y con la edad, es muy común que nuestras arterias se vayan endureciendo, estrechando o llenando de residuos como el colesterol. Eso hace que la sangre fluya con dificultad, y el resultado son esos mareos, esa debilidad, esa visión borrosa. Avisos silenciosos de que algo dentro de ti se está estancando. Nadie me lo explicó así. Nadie me dijo que mi problema no era simplemente la edad, sino la salud de mis arterias. Y cuando lo entendí, supe que no podía quedarme esperando que las cosas empeoraran. Necesitaba tomar acción. Fue entonces cuando recordé aquella bebida natural que me ofreció mi amigo, y decidí probarla en serio. Pero antes de llegar a esa parte, quiero que entiendas bien qué está pasando en tu cuerpo, y por qué esa bebida puede marcar la diferencia. La verdad sobre el mareo al levantarse. ¿Sabes cómo se llama realmente ese mareo que sientes al levantarte de la cama o del sillón? Tiene un nombre: mareo ortostático. Suena complicado, pero la explicación es muy sencilla. Es lo que ocurre cuando, al ponerte de pie, tu presión arterial baja de golpe. De repente, la sangre no llega con suficiente fuerza al cerebro, y eso provoca la sensación de inestabilidad, visión borrosa, o incluso, en casos más graves, desmayos. Este problema afecta especialmente a las personas mayores. Después de los 65 años, el cuerpo ya no regula la presión con la misma eficacia. Antes, cuando éramos jóvenes, el sistema nervioso ajustaba la presión rápidamente cada vez que cambiábamos de posición. Pero con el tiempo, ese mecanismo se vuelve más lento, más torpe. El resultado es que la sangre no sube tan rápido al cerebro como debería, y ahí es cuando todo comienza a girar. Pero aquí viene lo más importante. El mareo ortostático no es una enfermedad en sí, sino un síntoma. Es una señal de que algo más profundo está fallando en tu sistema circulatorio. Muchas veces, el verdadero problema está en las arterias. A medida que envejecemos, nuestras arterias pierden flexibilidad. Ya no se expanden y contraen con la misma facilidad. Se vuelven rígidas, como tubos oxidados por dentro. Y no solo eso, con los años, las arterias pueden empezar a llenarse de depósitos, como colesterol, grasa y calcio. Estos depósitos forman placas que estrechan el paso de la sangre. Es como si los conductos por donde fluye la vida se fueran taponando poco a poco. Cuando esas placas se acumulan, la sangre tiene más dificultad para circular libremente. Eso significa que el corazón tiene que trabajar más, pero aún así, a veces no logra enviar la sangre con la presión suficiente, especialmente en momentos clave como al ponerse de pie. De ahí vienen los mareos. No es solo una caída momentánea de presión, es el reflejo de un sistema que está colapsando lentamente. ¿Y los medicamentos? Sí, pueden ayudar. Algunos regulan la presión arterial, otros mejoran el ritmo cardíaco. Pero aquí viene una verdad incómoda. Los fármacos no siempre solucionan el problema de fondo. De hecho, en algunos casos pueden empeorarlo. Por ejemplo, muchos medicamentos para la hipertensión están diseñados para bajar la presión. Pero si ya estás teniendo bajadas bruscas al levantarte, eso puede agravar los mareos. Además, los medicamentos rara vez mejoran la elasticidad de las arterias o eliminan las placas acumuladas. Actúan sobre los síntomas, pero no regeneran los vasos sanguíneos ni mejoran de raíz la circulación. Por eso tantas personas mayores, incluso tomando pastillas, siguen sintiendo mareos, cansancio o dificultad para caminar sin tambalearse. Yo no entendía nada de esto hace unos años. Solo sabía que me sentía débil. Pero una vez que descubrí lo que estaba ocurriendo dentro de mí, todo tuvo sentido. El cuerpo no se estaba rindiendo. Me estaba avisando.
Me estaba diciendo que algo no fluía como debía. Y fue entonces cuando empecé a buscar alternativas. No para reemplazar los tratamientos médicos, sino para complementarlos con algo que sí atacara la raíz del problema: la salud de mis arterias. El camino hacia una solución natural. Después de varios meses de sentirme mareado casi todos los días, de depender del respaldo de las paredes para no perder el equilibrio, y de tomar pastillas que no hacían más que mantener las cosas igual, o a veces, peor, empecé a sentir una frustración profunda. Había seguido las indicaciones del médico al pie de la letra: pastillas por la mañana, por la tarde, por la noche, dieta baja en sal, caminar un poco todos los días, aunque cada vez me costaba más. Y aún así, los síntomas seguían allí. Me sentía como un barco a la deriva. Sabía que algo estaba mal, pero nadie parecía saber cómo arreglarlo. Comencé a preguntarme si todo esto era de verdad inevitable. ¿Era este el precio de envejecer? ¿O había algo más que se me estaba escapando? A esa edad, uno empieza a desconfiar un poco de todo, incluso de la medicina moderna. No por rebeldía, sino porque después de probar tantas cosas sin resultados, el cuerpo te pide explorar otros caminos. Fue entonces cuando decidí empezar a buscar soluciones por mi cuenta. Me pasaba horas leyendo. No estudios médicos complicados, sino cosas sencillas. Artículos sobre salud natural, testimonios de personas mayores como yo, foros donde compartían experiencias. No buscaba una cura mágica. Solo quería entender si había algo que pudiera ayudar a mi cuerpo a recuperar el equilibrio. Algo que no viniera en una caja con 30 pastillas adentro. También empecé a hablar más con otros mayores. En el parque, en la iglesia, incluso en la farmacia. Descubrí que muchos de ellos también sufrían mareos al levantarse, piernas débiles, cansancio constante. Pero lo más interesante era que algunos habían encontrado alivio en métodos que yo nunca había considerado: infusiones, jugos naturales, cambios en la alimentación, ejercicios suaves de respiración. Y fue en una de esas conversaciones cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Me encontré con Arturo, un viejo amigo al que no veía desde hacía más de 20 años. Nos cruzamos por casualidad en una panadería del barrio. Lo reconocí de inmediato, aunque estaba más encanecido, claro. Pero lo que más me llamó la atención fue su energía. Caminaba erguido, con paso firme, como si tuviera 20 años menos. Nos sentamos a conversar y, naturalmente, le conté lo que me estaba pasando. Arturo me escuchó con atención. No me interrumpió, no me juzgó, solo asintió y esperó a que terminara. Entonces me dijo algo que no esperaba. A mí me pasaba lo mismo, pero una bebida natural me ayudó más que cualquier pastilla. Al principio pensé que era una de esas cosas que se dicen por decir, pero Arturo era una persona seria, y su transformación era evidente. Me explicó cómo preparaba una mezcla de ingredientes que mejoraban la circulación, limpiaban las arterias y le devolvieron claridad mental y fuerza en las piernas. Yo no soy ingenuo. A mi edad, ya aprendí que no todo lo natural es milagroso. Así que no me hice ilusiones. Pero decidí probarla. No tenía nada que perder. Al fin y al cabo, era solo una bebida, hecha con cosas que uno tiene en la cocina. Me dijo que era cuestión de tomarla todos los días durante unas semanas y observar. Así lo hice. No esperaba un cambio grande. Solo quería sentirme un poco más estable. Quizás que los mareos se volvieran menos frecuentes o que mis piernas no temblaran tanto al levantarme. Pero lo que pasó después fue mucho más que eso. ¿Qué lleva la bebida? Los ingredientes uno por uno. Cuando mi amigo Arturo me dijo lo que llevaba la bebida, me sorprendí. No era una fórmula secreta ni un polvo mágico comprado por internet. Era una mezcla de ingredientes que casi todos tenemos en casa. Y sin embargo, al combinarlos, ocurre algo poderoso. Hoy quiero contarte exactamente qué lleva esta bebida, para qué sirve cada ingrediente, y por qué cuando se juntan, actúan como un bálsamo para tus arterias, tu circulación y tu claridad mental. Primero, el limón. El limón no es solo para sazonar pescados o hacer limonada.
Es una fruta poderosa, rica en vitamina C, antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos. Además, ayuda a desintoxicar el hígado y a limpiar la sangre. Su acidez natural también ayuda a disolver depósitos de grasa en las arterias, ayudando a que la sangre fluya mejor. Segundo, el ajo. Este es uno de los ingredientes más antiguos usados para la salud del corazón. El ajo contiene una sustancia llamada alicina, que tiene efectos vasodilatadores. ¿Qué significa esto? Que ayuda a que las arterias se relajen y se ensanchen un poco, facilitando la circulación y reduciendo la presión arterial. Además, ayuda a limpiar las paredes arteriales de pequeños depósitos de colesterol. Tercero, el jengibre. El jengibre es antiinflamatorio, estimula la circulación y ayuda a calmar el sistema digestivo. Pero lo que más me interesó fue que también tiene efectos anticoagulantes suaves, lo que significa que ayuda a que la sangre no se espese demasiado, reduciendo el riesgo de coágulos que pueden causar mareos o algo peor. También es excelente para combatir náuseas y esa sensación de inestabilidad cuando uno se levanta rápido. Cuarto, la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz dorada que durante siglos ha sido utilizada en la medicina tradicional. Contiene curcumina, un compuesto con fuertes propiedades antiinflamatorias. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflamación crónica en el cuerpo, y especialmente en los vasos sanguíneos, es una de las principales causas del deterioro arterial. La cúrcuma ayuda a mantener las arterias jóvenes, flexibles y limpias. Quinto, el vinagre de manzana. Este ingrediente es ácido, sí, pero en el cuerpo tiene un efecto alcalinizante. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, a mejorar la digestión y a descomponer la grasa acumulada. También se ha asociado con una mejor salud arterial gracias a su capacidad para eliminar toxinas. Muchas personas lo toman solo en agua tibia por las mañanas, pero combinado con los otros ingredientes, su efecto se potencia. Y por último, la miel. La miel no solo es un endulzante natural, también tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y energizantes. Ayuda a suavizar el sabor fuerte de los otros ingredientes, pero además le da al cuerpo una fuente rápida de energía saludable. En este contexto, también ayuda a calmar el sistema digestivo y a potenciar la absorción de los nutrientes de los otros ingredientes. ¿Y qué pasa cuando los unes todos en una sola bebida? El resultado es una sinergia. Cada ingrediente tiene su función individual, pero cuando se combinan, el efecto se amplifica. La circulación mejora, las arterias se limpian de forma natural, la presión arterial se estabiliza y el cuerpo comienza a recuperar ese equilibrio que sentías que habías perdido. Y aquí viene algo curioso. Esta bebida no es una novedad. Durante generaciones, en distintas culturas, se han usado estas mismas combinaciones. Desde la medicina ayurvédica en la India hasta recetas populares en Europa del Este y América Latina, esta mezcla ha ayudado a millones de personas a mejorar su salud circulatoria sin necesidad de químicos. La medicina moderna recién está empezando a estudiar en profundidad estos ingredientes, pero nuestros abuelos ya sabían lo que hacían. A veces, la sabiduría más poderosa está justo ahí, en lo simple, en lo natural, en lo que ha funcionado durante siglos. ¿Cómo prepararla paso a paso? Ahora que ya conoces cada ingrediente y su función, llegó el momento de contarte cómo preparar esta bebida natural que tanto me ayudó. No necesitas herramientas complicadas ni ingredientes raros, solo paciencia, atención al detalle y constancia. Así que si quieres, busca papel y lápiz o pausa este video mientras te acomodas, porque te lo voy a explicar despacio, paso a paso. Ingredientes: 4 limones medianos, 4 dientes de ajo frescos, un trozo de jengibre del tamaño de un pulgar, una cucharadita colmada de cúrcuma en polvo, o un trozo de raíz si tienes, 3 cucharadas de vinagre de manzana orgánico, 2 cucharadas de miel pura, medio litro de agua. Paso 1.
Preparar los ingredientes. Lava bien los limones. Yo los uso con cáscara, pero si tienes el estómago sensible, puedes pelarlos. Córtalos en trozos medianos y quita las semillas si puedes. Luego, pela los dientes de ajo y el trozo de jengibre. Si vas a usar cúrcuma en raíz, haz lo mismo. Pela una porción de unos 3 centímetros. Paso 2. Licuar o triturar. Coloca todos estos ingredientes, limón, ajo, jengibre y cúrcuma, en una licuadora o procesador. Añade medio vaso de agua para facilitar el licuado. Tritura bien hasta obtener una mezcla espesa. Este paso puede dejar un olor fuerte en la cocina, especialmente por el ajo, pero no te preocupes, el resultado vale la pena. Paso 3. Colar y hervir. Una vez licuada la mezcla, viértela en una olla junto con el resto del agua, lo que falta para completar el medio litro. Calienta a fuego muy bajo, sin dejar que hierva. Cuando empiece a humear ligeramente, apaga el fuego. Este paso ayuda a suavizar el sabor y a mezclar bien los componentes, pero es importante que no hierva fuerte, para no destruir las propiedades del ajo ni de la miel que vamos a añadir después. Paso 4. Añadir los ingredientes finales. Cuando el líquido esté tibio, añade el vinagre de manzana y las 2 cucharadas de miel. Remueve bien para que se integren. La miel no debe añadirse cuando el líquido esté caliente, porque perdería sus beneficios. Paso 5. Colar, si deseas, y guardar. Puedes colar la mezcla si no te gusta encontrar fibras, o dejarla tal cual si prefieres una textura más espesa. Luego, guárdala en un frasco de vidrio con tapa, en la nevera. Dura aproximadamente 5 a 7 días si está bien refrigerada. ¿Cómo se toma? Muy simple. Una cucharada en ayunas, todos los días. Si eres más sensible de estómago, puedes tomarla después del desayuno. También puedes diluirla en medio vaso de agua tibia si el sabor te resulta fuerte. Yo, personalmente, empecé con media cucharada al día, y a la semana ya me sentía con más confianza para aumentar la dosis. Consejos personales para mejorar el sabor o el efecto. Si te parece muy fuerte, agrégale un poco más de miel o unas hojitas de menta fresca al servir. También puedes tomarla tibia, como si fuera un té, en lugar de fría. Eso ayuda especialmente en invierno. A veces, le añado un poco de canela, que también ayuda con la circulación y da un aroma agradable. Advertencias importantes. Aunque esta bebida es natural, no es para todos. Si estás tomando anticoagulantes, consulta con tu médico, porque el ajo y el jengibre pueden potenciar ese efecto. Tampoco se recomienda para personas con úlceras gástricas activas o que sufran reflujo severo. Y si eres alérgico a alguno de los ingredientes, por supuesto, no la tomes. Además, si tomas medicamentos para la presión o para el corazón, habla con tu médico antes de incorporar cualquier remedio natural. No porque sea peligroso, sino porque a veces puede potenciar los efectos del tratamiento y requerir ajustes. Yo no dejé mis pastillas de un día para otro. Fui observando cómo me sentía, y luego hablé con mi médico para hacer cambios graduales. Esa es la forma segura. Cambios que empecé a notar. Los primeros días empecé esta rutina sin muchas expectativas. Ya sabes cómo es. Uno prueba cosas, escucha consejos, pero siempre queda la duda de si realmente va a funcionar. Sin embargo, esta vez fue distinto. No fue una cura mágica de la noche a la mañana, pero sí hubo señales, pequeñas al principio, que me hicieron prestar atención. Día 1 al 3, un cuerpo menos pesado. Lo primero que noté fue que al caminar por la casa, sentía las piernas más livianas. Antes, al levantarme de una silla, sentía como si cargara sacos de arena en los tobillos. El esfuerzo era real, pero al tercer día, me descubrí caminando por el pasillo con menos esfuerzo, sin tener que hacer una pausa al llegar a la cocina. Y no solo eso, esa sensación constante de niebla en la cabeza, como si estuviera medio dormido todo el día, empezó a aclararse. Me sentía más despierto, con más ganas de hacer cosas simples,
ordenar un cajón, salir a comprar pan, llamar a un amigo. Eran detalles pequeños, pero para mí significaban mucho. Día 4 al 7. Desaparecen los mareos. Hasta esa semana, cada vez que me levantaba de la cama o del sofá, sentía ese mareo traicionero, esa especie de sacudida en la cabeza que me obligaba a sentarme de nuevo o a quedarme quieto agarrado a la pared. Pero hacia el final de la primera semana, una mañana me levanté y... nada. Ningún mareo, ni tambaleo, ni necesidad de sentarme otra vez. Caminé derecho al baño y solo me di cuenta después, cuando estaba lavándome la cara, de que algo había cambiado. Ese fue el momento exacto en que supe que esta bebida estaba haciendo algo real en mi cuerpo. Y no fue una vez aislada. Durante los días siguientes, seguí levantándome con firmeza, con seguridad. Ya no necesitaba sentarme en la cama por minutos antes de ponerme de pie. Me sentía estable, presente, como no me sentía en años. Segunda semana. Presión más estable y otras sorpresas. Hacia la segunda semana, los cambios se empezaron a acumular. Uno de los más importantes fue la estabilidad en la presión arterial. Tengo un aparato digital en casa y por costumbre me la medía cada 2 o 3 días. Solía tener subidas y bajadas que me preocupaban, pero ahora los valores estaban más regulares, más cerca de lo ideal para mi edad. También noté algo inesperado: mejor digestión. Las comidas ya no me dejaban con esa pesadez en el estómago. Dormía mejor, sin sentir esa incomodidad que me despertaba a mitad de la noche. Y lo más curioso, desaparecieron unas palpitaciones que solían visitarme al anochecer, cuando me acostaba a leer o a mirar televisión. Ese golpeteo en el pecho que, aunque no dolía, me llenaba de preocupación. No fue magia, fue constancia. Ahora, si estás esperando que esta bebida haga milagros en 2 días, te vas a frustrar. Porque no es una pócima mágica. No fue una transformación repentina. Fue un proceso de escucha, de observarme, de ser constante. Todos los días, a la misma hora, con calma, sin saltarme una dosis. Cambié algunos hábitos también. Más agua, menos sal, un poco más de movimiento. Pero lo más importante fue la disciplina. Tomarla cada mañana con fe, pero también con compromiso. Muchos amigos me dicen, ¿qué suerte tuviste con esa receta? Pero yo no lo veo como suerte. Lo veo como decisión, como un acto de cuidado hacia uno mismo, como una forma de decirle al cuerpo, te escucho, estoy aquí, y quiero ayudarte a estar mejor. Y eso, con los años, vale más que cualquier medicina. Porque uno aprende que la salud no es algo que se recupera de golpe, sino algo que se cultiva día tras día, como un jardín al que hay que regar aunque aún no veas las flores. ¿Qué dice la ciencia sobre esta mezcla? Cuando empecé a sentirme mejor, mi primera reacción fue pensar, ¿será solo casualidad? Pero después, algo en mí quiso entender. No soy médico ni científico, pero me gusta saber por qué algo funciona. Así que me puse a leer, a preguntar, a buscar estudios. Y lo que encontré me dejó con la boca abierta. Esta bebida no es magia ni superstición. Tiene bases científicas. De hecho, varios de sus ingredientes han sido estudiados por universidades y médicos de todo el mundo. Empecemos por uno de los ingredientes estrella: el ajo. El ajo no es solo un condimento sabroso para las comidas. Es, según muchos estudios, uno de los remedios naturales más poderosos que existen. Investigadores del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y otras universidades europeas han encontrado que el ajo puede ayudar a reducir la presión arterial en personas mayores. No de forma instantánea, claro, pero con uso constante, puede tener un efecto similar al de ciertos medicamentos para la hipertensión leve. ¿Cómo lo hace? Dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación y ayuda a que el corazón trabaje con menos esfuerzo. Además, el ajo tiene compuestos azufrados como la alicina, que actúan como antioxidantes. Eso quiere decir que combaten el daño que sufre nuestro cuerpo con la edad, la rigidez de las arterias, la acumulación de placas,
la inflamación crónica. No es solo tradición, la ciencia lo respalda. Pero la mezcla no se queda ahí. Otro ingrediente clave es la cúrcuma. La cúrcuma, esa raíz de color dorado, ha sido utilizada por siglos en la medicina india. Pero lo interesante es que la ciencia moderna está empezando a ponerse al día con ese conocimiento ancestral. Estudios recientes han demostrado que la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, tiene potentes efectos antiinflamatorios. Y como bien sabemos, muchos problemas que afectan a los mayores, dolores articulares, enfermedades del corazón, deterioro cognitivo, tienen la inflamación como raíz silenciosa. Además, la curcumina mejora la función del revestimiento de los vasos sanguíneos, lo que también contribuye a una mejor circulación y menor riesgo de problemas cardiovasculares. No es casualidad que tantas culturas antiguas la consideraran sagrada. Entonces, ¿por qué si estos ingredientes tienen tanto respaldo científico, no forman parte de los tratamientos médicos comunes? Esa es una buena pregunta. La realidad es que la medicina moderna, con todos sus avances, a veces se olvida de mirar hacia atrás. Se enfoca en medicamentos, en pastillas, en soluciones inmediatas. Pero muchas veces ignora las recetas simples, naturales, que han acompañado a la humanidad durante siglos. Y no es que una cosa esté mal y la otra bien. Todo tiene su lugar. Hay casos donde un medicamento salva vidas, donde una operación es necesaria, donde una intervención médica es urgente. Pero también es cierto que el cuerpo responde, y muy bien, a los cuidados naturales, a la nutrición, al descanso, al movimiento, y sí, también a ingredientes como el ajo, el jengibre, la miel o la cúrcuma. Yo no dejé mis chequeos médicos, sigo visitando al doctor, me hago análisis, me controlo, pero ahora lo hago desde otro lugar. Ya no siento que dependo exclusivamente de una receta médica. Siento que tengo herramientas en mi propia cocina para mejorar mi calidad de vida. Y eso, créeme, cambia todo. La clave está en el equilibrio. No se trata de rechazar la medicina moderna, ni de idolatrar lo natural como si fuera infalible. Se trata de combinar lo mejor de ambos mundos. Usar la ciencia para entender lo que los abuelos ya sabían. Darle valor a esa sabiduría que, por mucho tiempo, fue ignorada. Esta bebida no es un milagro, pero es una muestra de que a veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos. La diferencia entre envejecer y rendirse. Durante muchos años pensé que sentirse cansado, mareado o sin energía era simplemente parte de envejecer. Y no me lo cuestionaba. Nadie lo hacía. Mi familia me decía, «Papá, ya no estás para tanto trote», y yo asentía. Mis amigos comentaban sus achaques como si fueran medallas de guerra, parte de un destino inevitable, y yo también lo creía. Hasta que un día entendí algo fundamental. Envejecer es natural. Rendirse, no. Hay una gran diferencia entre aceptar la edad con dignidad y resignarse al deterioro como si no hubiera nada que hacer. Porque sí, el cuerpo cambia. No corro como antes, no tengo la misma fuerza de mis 40, ni duermo como cuando era joven. Pero eso no significa que todo esté perdido. Significa que tengo que cuidarme más, prestarme atención, nutrirme mejor, moverme con conciencia. Recuerdo un momento que marcó ese cambio en mí. Fue un sábado por la mañana. Mi nieto me había invitado a dar un paseo por el parque. Solía decirle que no, que me dolían las piernas, que el calor me afectaba, que me mareaba. Siempre encontraba una excusa, porque en el fondo me daba miedo no poder seguirle el ritmo. Pero ese día dije que sí. Había estado tomando la bebida natural por varias semanas. Me sentía más firme al caminar, me levantaba con menos dificultad. Y decidí probar. Nos pusimos los sombreros, llevamos agua y salimos. Al principio, iba con cuidado, paso a paso. Pero a los pocos minutos, noté que el mareo no aparecía. No sentía ese peso en la cabeza, ni ese vértigo molesto. Y entonces, ocurrió algo que no había sentido en mucho tiempo. Confianza.
Caminamos más de lo que esperaba. Jugamos a contar ardillas, hablamos de sus dibujos, del colegio. Me tomó de la mano y me dijo: «Abuelo, ¿hoy estás más fuerte?». Sonreí. No porque hubiera recuperado la juventud, sino porque había recuperado algo mucho más importante: la seguridad en mí mismo. Ese día, al volver a casa, me senté en mi sillón y me dije: no estaba viejo, estaba abandonado. Había abandonado mi poder de decidir, de probar, de buscar alternativas. Me había convencido de que no se podía hacer nada, cuando en realidad aún podía hacer mucho. Y no hablo solo de una bebida, hablo de la actitud. Hablo de preguntarme cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy por mí? ¿Qué pequeño cambio puedo incorporar? ¿Qué parte de mi cuerpo necesita más amor, más atención, más respeto? Porque cuando uno empieza a cuidarse desde el cariño y no desde la obligación, todo empieza a cambiar. Envejecer no significa dejar de vivir, significa vivir diferente. Más lento tal vez, pero también más profundo, con más intención, con más gratitud. Significa entender que el bienestar no es cosa de jóvenes, que sentirse bien no tiene edad, que siempre se puede mejorar un poco, aunque sea desde algo tan sencillo como respirar mejor, dormir mejor, caminar con más firmeza o sonreír con más frecuencia. A quienes estén escuchando esto y sientan que ya no vale la pena intentar, les digo: sí vale la pena. No para volver atrás, sino para avanzar mejor. A tu ritmo, con tus tiempos, pero con decisión. No es tarde, no estás solo, no estás acabado. ¡Estás vivo! Y mientras haya vida, hay posibilidad de mejora. Una de las preguntas que más me hacen desde que empecé a hablar de esta bebida es: ¿cómo lograste mantener el hábito? Y es una buena pregunta, porque la mayoría de nosotros ha probado alguna vez una dieta, una rutina o un consejo que, aunque prometedor al principio, terminó quedando en el olvido. Pero esta vez fue diferente. No porque la bebida tuviera poderes mágicos, sino porque decidí no verla como una moda pasajera, sino como un acto de cuidado diario, como lavarse la cara o cepillarse los dientes. Algo sencillo, pero constante. Al principio, como todo cambio, me costó. Había días en que me olvidaba, otros en los que pensaba: ¿y si hoy no la tomo? Total, ayer me sentí bien. Pero luego recordaba cómo me sentía antes. Ese mareo al levantarme, esa debilidad en las piernas, ese zumbido molesto en los oídos que aparecía sin razón. Entonces, hice algo muy simple. La incluí en mi rutina de la mañana. Justo después de despertar, me lavaba la cara, me sentaba en la cocina y preparaba mi vaso. Ni siquiera me daba tiempo a dudar. Ya era parte de mi secuencia, como una coreografía conocida. Algunos le llaman anclaje de hábito. Asociar un nuevo comportamiento a uno que ya haces de forma automática. También me ayudó algo muy curioso. Una foto pegada en la nevera. Era una foto de mi nieto y yo caminando por el parque aquel día que te conté. Debajo, escribí con rotulador: hazlo por esto. Cada mañana, al verla, recordaba por qué había empezado. No era por moda, ni por obligación. Era por mí, por mi vida, por mis momentos. Para no fallar, también usé pequeños trucos. Un calendario de papel donde tachaba cada día que cumplía. Al final de la semana, ver todas esas marcas me daba orgullo. Y cuando me sentía tentado a dejarlo, pensaba: ¿y ahora voy a romper la racha? Después de 3 meses, el hábito ya estaba instalado. Ya no necesitaba recordatorios. Mi cuerpo lo pedía solo. Y lo más hermoso, los resultados eran tan evidentes que no necesitaba más motivación. Ya no me levantaba despacio, temeroso de que el mundo girara bajo mis pies. Me ponía de pie con firmeza. Las caminatas eran más largas, mis digestiones más ligeras, y esa sensación constante de fatiga se había ido. Ya no tenía que sentarme a mitad de la mañana para recuperar el aliento. Ya no temía salir a la calle solo. Comparado con cómo me sentía antes, era otro hombre.
Antes vivía con una sensación constante de que algo andaba mal. No era dolor exactamente, era como si mi cuerpo estuviera apagándose en cámara lenta. Ahora sentía que algo dentro de mí se había encendido otra vez. No era euforia, era claridad, una especie de bienestar silencioso que me acompañaba en cada paso. Y lo más sorprendente es que todo había empezado con una decisión tan sencilla como tomarse un vaso por la mañana. Por eso, si estás pensando en probarla, no lo veas como una cura milagrosa. Velo como un regalo diario, como una forma de decirte a ti mismo, cada mañana, estoy aquí y merezco cuidarme. Hazlo parte de tu vida, no como una obligación, sino como un acto de amor propio, porque al final, los hábitos que cambian la vida no son los ruidosos, son los que, sin darnos cuenta, se convierten en parte de quienes somos. Lo que empezó como un simple vaso al día, terminó siendo un renacer. Nunca imaginé que algo tan sencillo pudiera tener tanto impacto. No solo desaparecieron los mareos, la fatiga y ese zumbido constante, sino que volví a sentirme dueño de mi cuerpo, de mis días, de mi energía, como si el tiempo, por un momento, me hubiera hecho una tregua. No vengo aquí a prometer milagros. No digo que esta bebida natural sea la cura para todos, pero si estás pasando por algo parecido a lo que yo viví, si cada mañana te cuesta levantarte, si sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, dale una oportunidad. A veces, el primer paso para mejorar no es una receta complicada, ni una máquina costosa, sino una pequeña decisión. Empezar a cuidarse de forma natural, desde lo simple, desde lo diario. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿has probado alguna vez un remedio natural que realmente haya cambiado tu salud o tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y aprender también de tu experiencia. Y si conoces a alguien mayor que sufra de mareos al levantarse, compártele este video. Podrías estar haciendo más por su salud de lo que imaginas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.